Ahora bien, una vez que dimos el repaso básico de los nodos que estaremos utilizando, vamos a continuar con nuestro tema interoperabilidad de Excel y Dynamo. Ahora hablaremos del apartado 2, en donde haremos un ejercicio de exportación básica de datos desde Revit hacia Excel con la ayuda de Dynamo. Para esto vamos a abrir nuestro programa de Revit. Dentro del apartado Abrir, vamos a darle clic y vamos a seleccionar nuestro archivo 0402 edificio base. Una vez abierto, nos vamos a ir a la pestaña de gestionar. En el apartado de programación visual vamos a dar clic en Dynamo. Una vez abierto, vamos a seleccionar la opción de abrir archivo. Vamos a seleccionar nuestro nodo 0402 exportación de datos a Excel. Una vez abierto, podemos ver que tenemos nuestro estándar gráfico en donde podemos ver nuestras pistas para poder desarrollar nuestro script. Tenemos nuestro input, nombre de tabla, el tratamiento de información y la salida que va a ser exportar a Excel. Por otro lado, en las guías de diseño tenemos unos pasos básicos que tendríamos que realizar. Por un lado, tendríamos que tener las tablas de cuantificación en Revit, volcar la información que se desea en Dynamo y exportar la información a Excel. Entonces, vamos a buscar esas tablas que estamos pidiendo. Tenemos, por ejemplo, Room Schedule y Door Schedule. Entonces, vamos a Revit, a Selección y a Vistas, ¿no? Vamos a Control C, Control V, a seleccionar nuestro apartado de Door Schedule y nuestro apartado de Room Schedule. Como lo hicimos en los anteriores videos, vamos a darle clic derecho a la interfaz gráfica y vamos a escribir List Create para juntar estas listas. Vamos a darle clic en más y vamos a crear una nueva lista a partir de esta información. Vamos a darle clic en correr y ahora tenemos nuestras dos tablas de planificación juntas. Nos vamos a ir al apartado de Be More Node en Revit, Schedule y Get Data. Vamos a conectar nuestra Schedule View y en este caso vamos a decirle que nos remueva el encabezado. Entonces vamos a darle clic derecho en la interfaz y vamos a escribir Boolean. Vamos a decirle que este sea verdadero y que remueva el heading. Muy bien, vamos a correr esto y como podemos darnos cuenta, generó nuestras dos listas. Ahora bien, recordando nuestro video anterior, dentro de Archilab Bumblebee vamos a escribir nuestro Excel. Para esto vamos a irnos a la pestaña de Write. Tenemos VB que es lo que nos permite alojar la información, y tenemos Write Excel, que es donde por fin vamos a alojar la información. Entonces, nuevamente, vamos a acomodar un poco nuestro script. Nos pide el nombre de la hoja de cálculo, el origen y la información. Por un lado, la información ya la tenemos aquí, nos falta saber lo otro. Para esto nos vamos a ir a nuestros archivos del curso y vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a ingresar a nuestra carpeta tema 04 y vamos a buscar nuestro archivo 0402 cuantificación. Entonces vamos a darle doble clic y como podemos ver ya tenemos preparados estas dos hojas de cálculo en donde estaremos alojando la información. Entonces ya tenemos los nombres, es RS y DS. Vamos a abrir nuevamente Dynamo y vamos a escribir una lista con los nombres correspondientes. Vamos a bajar un poco, vamos a dar doble clic izquierdo para llamar un code block y como podrán recordar, con corchetes podemos generar una lista de dos o más elementos. Entonces, con dobles comillas estamos haciendo un string y es de RS para Room Schedule, si no me equivoco. Cerramos comillas, coma para separar y después es DS para Doors Schedule. Vamos a poner las comillas, listo. Por este lado sería lo correspondiente al nombre de las hojas. Después nos pide el origen. Para el origen vamos a ver en dónde tendríamos que alojar la información. Bien, en RS, que es tabla de habitación, como podemos ver, nuestro inicio va a ser en B7. En DS va a ser B8. Entonces vamos a regresar nuevamente a nuestro Dynamo. Vamos a escribir lo mismo, una lista, nuevamente corchetes, y es B7 y
B8 para DS, ¿ok? Y lo que se debe hacer siempre que corramos con esta aplicación es cerrar nuestra hoja de cálculo para esta acción. Vamos a cerrarla y vamos a mandar llamar nuevamente a la opción de Write, pero ahora sí vamos a escribir el de Write Excel. Vamos a mover un poco esto que tenemos aquí. Nos pide la información, en este caso la data, la ubicación del archivo y si queremos correrlo. Entonces vamos a poner aquí nuevamente un boolean. Con control sostenido vamos a copiarlo. Vamos a decirle que si queremos correrlo. Y después vamos a escribir con clic derecho en el interfaz gráfica File Path. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es darle un clic izquierdo para buscar la ubicación de nuestro archivo. Y una vez encontrado nuestros archivos del módulo en el tema 4, vamos a seleccionar nuestra hoja de cálculo 0402 cuantificación. Vamos a darle a abrir y vamos a conectar el file path con el file path de Write Excel. Con control sostenido vamos a copiar un watch y vamos a conectarlo a nuestro nodo. Nuevamente hay que recordar que no hay que tener el Excel abierto para que corra de manera correcta la información y vamos a darle clic en la parte inferior izquierda al botón de correr. Una vez que se terminó la ejecución podemos ver que nos aparece como success. En este caso significa que fue exportado de forma correcta y bueno, aquí tenemos los dos documentos o los dos objetos que estábamos trasladando desde nuestras tablas de cuantificación. Por último, nada más vamos a irnos a nuestra carpeta para revisar que tengamos la información de forma correcta. Y como pueden ver, ya se encuentra nuestra información alojada, tanto en puertas como en habitaciones. Un paso que recomiendo que hagan es que en caso de que les salga de forma diferente o forma transpuesta en donde aparezcan las filas en vez de las columnas, es que lo cambien en el modo de columna en el valor verdadero y cuando estemos trabajando para más de una tabla o más de una información, en este caso utilizando este nodo, que pongamos que nos deje el encabezado. Esto es debido a que por alguna extraña razón, cuando le ponemos en verdadero y corremos el nodo, nos hace una cosa completamente diferente a lo que acabamos de ver a continuación. Entonces, mi consejo es que puedan exportar una tabla de forma normal y si no se exporta como ustedes quieren, únicamente indicar que la información la queremos alojada como si estuvieran dentro de columnas y en caso de que sea más de una tabla, decirle que nos deje el encabezado. Esto para que se traslade la información de forma estructurada.